Estos son los headlines de la semana. En Venezuela, la detención del activista Rocío San Miguel enciende las alarmas por un nuevo patrón en las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Familiares de presos políticos en Cuba piden la aprobación de una ley de amnistía que permita la liberación de los detenidos. Sí, libertad para el pueblo de Cuba. Esto y más en los headlines de la semana. Soy María José Martínez y te doy la bienvenida a los Headlines, un video podcast semanal donde revisamos la actualidad en contexto. En Venezuela, la detención de la abogada, activista y directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ha generado una ola de condenas y conmoción dentro y fuera del país. Organizaciones y activistas en derechos humanos denunciaron que su detención marca una nueva escalada en la represión y en las violaciones a los derechos humanos bajo líneas que no se habían cruzado antes en la administración de Nicolás Maduro. San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Caracas cuando fue abordada por funcionarios del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería al intentar viajar junto a su hija por el aeropuerto internacional de Maiquetía con destino a los Estados Unidos. La abogada fue detenida y trasladada a un lugar desconocido por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DIGESIN, un organismo de seguridad adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha sido reconocido por Naciones Unidas por ejecutar patrones de detenciones arbitrarias donde se practican la desaparición forzada y desde la cual también se registran las más graves denuncias de torturas en los últimos años en Venezuela. Desde la detención de San Miguel se han elevado las alarmas por la situación de deterioro de los derechos humanos en la nación petrolera, sobre todo porque tras ser detenida no hubo información clara sobre su situación. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representado por la Misión Internacional Independiente, que se encuentra determinando y evalúa las presuntas violaciones de derechos humanos en el país, expresó su profunda preocupación por la situación de San Miguel e instó al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país, al tiempo que advierten que no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores, a lo que el gobierno de Nicolás Maduro respondió con la expulsión de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y a cuyos funcionarios les dio un plazo de 72 horas para que abandonaran el país. Revisemos a continuación 3 claves que hay que tomar en cuenta en la detención de Rocío San Miguel. 1. Desaparición forzada. Durante 2 días se denunció por diversas vías la desaparición forzada de San Miguel, cuyo rastro se perdió. Desde su detención nada se sabía de su paradero, tampoco se confirmaba dónde podría estar recluida o si había sido presentada en los tribunales. Incluso activistas de derechos humanos recorrieron algunos de los centros de detención del país con la esperanza de encontrarla. Fue 2 días después de ser detenida cuando el Ministerio Público confirmó en redes sociales que San Miguel tenía una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada a lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado como la Operación Brazalete Blanco. Según el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, Tarek William Saab, el objetivo de este plan era atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios, así como atacar algunas unidades militares en el país. Dijo además que las investigaciones continuaban su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país. Pero lo hizo sin ofrecer mayores detalles sobre el paradero o el estado en el que se encontraba la defensora de derechos humanos en ese momento. Tuvieron que pasar 4 días hasta que uno de los defensores de San Miguel informó que la había localizado en la sede del SEBIN, en el Helicoide, un centro de detención que alberga a presos políticos y que ha sido calificado como el mayor centro de torturas en Venezuela. Acusada sin acceso ni derecho a la defensa. A los abogados de San Miguel no se les permitió verla, ni se les dijo dónde estaba. De hecho, en su momento denunciaron que no se sabía qué organismo policial la había detenido ni qué tribunal o fiscal estaba dirigiendo la investigación en su contra.
3 días después de conocerse su detención el 13 de febrero, el fiscal aseguró que San Miguel había comparecido en una audiencia celebrada un día antes, acusada de los delitos de traición, conspiración, terrorismo y asociación, que suelen ser los mismos que en el pasado se le han dado a los opositores. Y como en otros casos donde han sido acusados disidentes al gobierno de Maduro, San Miguel tampoco tuvo derecho a la presunción de inocencia. A sus abogados no se les permitió estar presente en la audiencia que se realizó a altas horas de la noche en el Palacio de Justicia de Caracas, en la capital del país. En respuesta, el fiscal rechazó lo que a su juicio es, y citamos, una feroz campaña en contra de las instituciones que buscan, citamos, deslegitimar las acciones que realiza el gobierno para combatir la violencia y el terrorismo, asegurando además que en Venezuela se garantizan los derechos humanos. Y 3 familiares de San Miguel también fueron víctimas de desaparición forzada. Poco después de la detención de la abogada, familiares cercanos a ella también empezaron a desaparecer. Su hija, 2 hermanos y 2 antiguas parejas sentimentales fueron víctimas de desaparición forzada. Las autoridades no solo la habían detenido a ella, sino a toda su familia, a quienes mantuvieron sin comunicación durante días. Uno de los abogados de San Miguel dijo que una de sus exparejas, identificada como Alejandro González, también estaría recluido, mientras que los otros 4 integrantes de la familia fueron puestos en libertad con la condición de que no salieran del país ni hablaran con los medios de comunicación, además de que deben presentarse periódicamente ante los tribunales. No obstante, el fiscal justificó la detención de sus familiares por estar presuntamente involucrados en delitos como obstrucción a la justicia, entre otros. Y desde la comunidad internacional siguen llegando voces en rechazo a lo sucedido a San Miguel. En un comunicado en conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expresaron su profunda preocupación por la detención del activista e hicieron un enérgico llamado a las autoridades de Venezuela para que la liberen. En el mismo comunicado rechazaron las recientes medidas en contra de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclamaron por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones, citamos, transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo. El gobierno de Cuba encarceló a 13 nuevas personas solo en el mes de enero, elevando a 1.066 la cifra de presos políticos en la isla. La organización Prisoner Defenders informó que en los últimos 12 meses la lista de prisioneros políticos en Cuba sumó un total de 170 nuevas personas detenidas, lo que en promedio se traduce en más de 14 presos políticos nuevos cada mes. La organización señala que la situación económica en la isla puede generar un nuevo ciclo de protestas populares masivas como las que se vivieron en 2021, a pesar de la represión con la que fueron respondidas. Entre tanto, familiares de presos políticos y en especial de quienes fueron detenidos por protestar en julio de 2021 piden que se apruebe una ley de amnistía que permita la liberación de todas las personas que se encuentran encarceladas por motivaciones políticas. Soy firmante de la Carta de la Amnistía por la Libertad de los Presos Políticos. Pensar diferente no es un crimen. Libertad para Roberto Pérez Fonseca. En apoyo a la amnistía y el sufrimiento que nos ha llevado el encarcelamiento de nuestros familiares, apoyo y firmo la amnistía de nuestros presos políticos. Yo soy una de las madres que dio su firma para la amnistía. Nosotros las madres necesitamos que se sumen muchas personas a esta firma para ver si logramos la libertad de todos nuestros presos políticos. Estoy de acuerdo con la amnistía, por lo que pido amnistía para libertad para Luis Fernández Conte y todos los presos políticos. firma la Carta de Amnistía, Justicia y Libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Vamos con la frase de la semana y son las declaraciones que dio el expresidente de los Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump en actos de campaña en Carolina del Sur. Trump comentó sobre una supuesta conversación que tuvo con un gobernante de un país integrante de la OTAN en la época que fue presidente y al que omitió identificar. Trump aseguró que le dijo a este líder que retendría la ayuda estadounidense y alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera con los aliados,
que no contribuyen lo suficiente con el gasto militar o que son morosos. Lo dicho por Trump generó preocupación en la OTAN y en Europa, además de reacciones de rechazo por parte del presidente Joe Biden. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó que cualquier insinuación de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda su seguridad, incluyendo la de Estados Unidos, al tiempo que pone en riesgo a los soldados estadounidenses y europeos. Biden, por su parte, calificó de terrible y peligrosa la admisión de Trump de dar luz verde a Putin en plena guerra con Ucrania y en un escenario en el que se teme que Rusia pueda expandir su poderío a otros países como Polonia y los estados del Báltico. Sin embargo, Trump volvió a reiterar sus declaraciones en otro acto público donde dijo que en caso de volver a la Casa Blanca no defenderá a los países integrantes de la OTAN que incumplan con sus objetivos de gasto en defensa, aunque en esta segunda ocasión sí omitió mencionar a Rusia. Hay que señalar que la OTAN se financia mediante contribuciones directas de los países miembros de la alianza, quienes además pueden hacer contribuciones indirectas basadas en el gasto militar que hacen. Así que el reclamo de Trump se basa más en cuánto destinan los países de la OTAN a sus propios presupuestos militares. Por cierto que el expresidente tendrá que pagar una multa de más de $350 millones por varios casos de fraude relacionados con su empresa familiar, la organización Trump, de acuerdo con un fallo dado por un juez de Nueva York. Revisemos el dato de la semana, que es, y presta mucha atención, menos del 2% del Producto Interno Bruto Mundial o alrededor de 29 centavos por persona. Esto es lo que podría costar resolver la crisis del agua en 2030 para 75 países que representan la mitad de la población mundial y entre los que se incluyen Estados Unidos y Sudáfrica. Cada dólar invertido en acceso al agua y su saneamiento genera un rendimiento promedio de $6.80, es decir, que invertir en mejorar las condiciones del servicio del agua es una ganancia para cualquier país. No obstante, el Banco Mundial advierte que de no implementarse mejores políticas de gestión del agua, se podrían producir pérdidas del Producto Interno Bruto regional entre el 2 y el 10% para el año 2050. Por lo que las soluciones a la crisis del agua en el mundo están más cerca de lo que se piensa. Solo se requiere voluntad política y recursos. Detrás de cada canción hay una historia, y la que te voy a contar ahora es un ejemplo de resiliencia, empatía y de sacar una buena experiencia en circunstancias adversas, pero sobre todo de solidaridad. Es la historia de Kat Janice, una joven madre y cantante que fue diagnosticada con un sarcoma, un tipo de cáncer muy agresivo, pero cuya vida sigue conmoviendo al mundo de las redes sociales. La artista estadounidense de 31 años de edad grabó el tema Dance You Out of My Head, una canción que combina ritmos de disco y pop y que se ha hecho viral no solo por lo pegajosa de su melodía, sino también por la historia que la envuelve, que es el deseo de Janice de que antes de morir su última canción le traiga alegría a las personas. Janice ha cedido los derechos de sus canciones a su hijo de 7 años de edad, Lauren, para que las ganancias de su música sean ahorradas en un fondo que le permitan asegurar el futuro económico y educativo de su hijo en su ausencia. El deseo de Janice se ha transformado en una ola de solidaridad y apoyo en redes sociales, donde muchas personas están compartiendo en video el audio de su canción para hacerla viral. La canción también se ha posicionado en los principales rankings de plataformas de música como Apple Music, Spotify y Billboard. Así que si te sumas a compartirla, también estarás apoyando el deseo de Janice de cuidar a su hijo y de alegrarte un poco antes de partir. Con la buena noticia de la semana, es la curación de un niño belga que fue diagnosticado desde los 6 años de edad de un glioma de tronco encefálico, uno de los tipos de cáncer de cerebro pediátrico más mortales que existen en el mundo y cuyo tratamiento rompió con los peores pronósticos sobre una enfermedad a la que se consideraba incurable.
Hoy, a sus 13 años, Lucas no presenta ningún signo de tumor en su cerebro. Ahora su caso brinda una verdadera esperanza a la ciencia y a los miles de pacientes infantiles afectados por este tipo de cáncer. Gracias por acompañarme. Estos fueron los Headlines, un video podcast semanal donde revisamos la actualidad en contexto. Soy María José Martínez y si te gustó este contenido, dale like, compártelo a otras personas y activa las notificaciones. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!